Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en España. Es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo, esta tercera clase de las 5 solas que vamos a estar viendo a sola gracia. Y si te es de tu agrado el contenido de este canal, te ruego que te suscribas, que lo compartas, que le des ahí a me gusta y la campanita para que te puedas estar enterando de todos los videos cuando lo estamos subiendo. Y recuerda, puedes hacerme preguntas acerca de la palabra de Dios en cuanto a lo que es teología, evangelismo y también en preguntas en el diario vivir, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia en circunstancias difíciles o complicadas de la vida diaria? Así que, sin más, vamos a comenzar esta hermosa enseñanza acerca de la gracia de Dios. Así que te invito aquí al texto, uno de los más importantes que tenemos acerca de esta doctrina, que es Efesios capítulo 2, versículo 8, que ya lo sabemos, por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto dice, no es de nosotros, sino que es don de Dios, ¿no? Es un texto principal, de los cuales podemos realmente gozarnos en saber que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe, ¿sí? O sea que lo que ha salvado nuestra vida es la pura gracia de Dios, ¿no? Así que entendemos que este es un concepto principal en la Biblia. Siempre la salvación ha sido por la gracia de Dios, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento. Vemos que es el medio de la fe, pero siempre ha sido a través de la misericordia, la gracia de Dios. Ahora, resulta que hubo hace muchos años, cuentan los historiadores, un congreso donde se reunían muchísimos religiosos, ¿no? de muchas doctrinas, de muchas religiones, y querían debatir acerca de las dogmas y enseñanzas. Y surgió la pregunta de que, ¿qué hacía que el cristianismo fuera distinto a todas las otras religiones, ¿no? Y algunos empezaron a pensar en la encarnación, ¿no? Pero esto no fue así porque había muchas otras religiones que decían que también sus dioses habían sido encarnados. Otro dijo, bueno, la resurrección, ¿no? La resurrección como característica particular del cristianismo. Y no, porque había otras también religiones que decían que sus dioses, ¿no? Sus creadores de esa religión, también han resucitado. Se discutía por el tema. Y cuentan los historiadores que en ese momento entró al salón César Lewis, ¿sí? Un gran erudito y pensadores, ¿no? de la fe cristiana. Y este hombre preguntó por qué estaban discutiendo. Y cuando le dijeron la discusión, César Lewis dijo, esto es muy fácil. Esto es muy fácil de resolver. ¿Qué distingue el cristianismo de otras religiones? Es el concepto de gracia. Querido hermano, este concepto es realmente característico del cristianismo y único del cristianismo. La salvación ha sido por la gracia de Dios. El amor de Dios hacia el hombre ha sido por su gracia. No hay otro motivo por el cual podemos ser salvos que no sea por la gracia de Dios, ¿no? Demostrada en enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Cuando a veces pensamos en cuántas religiones hay en el mundo, y yo siempre digo hay dos, y otros pensadores dicen lo mismo, ¿no? Hay dos, los que creen que son la salvación por obras y los que creen en la salvación por gracia. Y el cristianismo se define como una de las dogmas y enseñanzas, el verdadero cristianismo, es que la salvación es solamente por la gracia de Dios. No hay obras que puedan hacernos merecedores de la gracia de Dios. Ahora, realmente que podemos ver que la salvación es una obra, sí, pero de Dios, no una obra del hombre. No es una obra del hombre intentando ganar el favor de Dios, porque no lo puede hacer. Es una obra soberana de Dios. La fe cristiana se basa en el perdón de Dios, ¿sí? Ahora, ese perdón es dado por gracia, no por algo que podemos hacer nosotros mismos. Ahora, quiero leer otro pasaje. Ahí en el capítulo 2 de Efesios que estábamos leyendo recién, por favor te invito a que vayas ahí a ese pasaje, al capítulo 2 que estuvimos viendo recién, pero el versículo 4. Mirá lo que dice allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Te diste cuenta? Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, no dijo, y ahora, porque nosotros hicimos tales cosas, Dios, por medio de Cristo, nos ha salvado.
pero fue por nuestras obras. No, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos incapaces de poder obtener una conexión con Dios, una relación con Dios. Romanos 3:23, porque todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No podíamos hacer nosotros una relación con Él a medio que no sea por medio de Cristo. Y nosotros, depositando la fe en esa obra, pero de Cristo, es que nosotros podemos obtener la salvación por medio de la fe, pero ha sido por la gracia de Dios. Así que esto es muy claro, este concepto en la palabra de Dios es muy claro. Pero hay otro concepto, y bíblicamente hablando, querido hermano, aún más claro. Si quieres escucharlo desde la palabra de Dios, no de mi explicación, más claramente, la diferencia entre que si es por gracia o por obras, lo dice Romanos capítulo 9. Acompáñame allí, tómate tu tiempo de buscar este pasaje, y allí, fíjate, lo que dice allí. Capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 11. Luego vamos a ver el 9. Pero el capítulo 11 nos dice unas características fundamentales. Versículos 5 y 6. 11, 5 y 6. Leemos. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, ¿cómo? Por gracia. Escogido por la gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Mira, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Te das cuenta? Es muy clara la palabra de Dios. O es por gracia o es por obras. No puede ser mitad y mitad. No es yo ayudo al hombre a que sea salvo, dice Dios. No lo dice yo hombre ayudo a Dios a salvarme. No. Es por gracia o por obras. No hay mitad y mitad. No es obra más gracia, ni gracia más obras. Querido hermano, lo dice claro la Biblia allí en ese pasaje. Así que este concepto de gracia es fundamental para entender y vivir en gratitud a Dios por esa obra que Cristo hizo por nosotros, la cual nosotros no podíamos realizar. La palabra de Dios, como hemos leído y hemos visto cuando hablamos de la sola fe, que las obras que nosotros podemos presentar, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64, 6. Son como trapos de inmundicia. Y la idea allí en el hebreo es un trapo que ha tenido resto de la menstruación. O sea, inmundo. Así son nuestras obras delante de un Dios 3 veces santo. Es por eso que la obra de un cordero perfecto, justo, sin mancha, como Cristo podía quitar el pecado de todos nosotros. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Como hemos leído, Dios que es rico en misericordia. Esta palabra misericordia, querido hermano, es muy importante. Porque si misericordia es justamente que Dios hizo cargo de nuestra miseria. Cuando una persona es misericordiosa es que se hizo cargo de la miseria del otro. Y Dios hizo cargo de nuestra miseria. Cuando Dios efectuó misericordia en nuestra vida, no ejecutó su justicia. Dio misericordia. Querido hermano, este concepto es muy importante que lo tengamos en claro. Dios, al ejecutar misericordia, ejecutó no justicia en nuestra vida. No injusticia. Es no justicia. En la injusticia hay pecado. Y Dios no puede pecar. No hay pecado en Él. Así que Dios derrama misericordia, que es no justicia. ¿A quiénes? A los que Él escogió. ¿Por qué los escogió? ¿Por lo que habían hecho? No, por su gracia. ¿A dónde dice eso? ¿Qué es por su gracia? ¿Dónde dice eso? Fíjate lo que dice, lo que habíamos, que te iba a comentar de leer en Romanos capítulo 9. Fíjate, capítulo 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido, ni aún había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra vemos aquí! Querido hermano, así como vimos que nuestras justicias, nuestras obras no pasarían a la justicia de Dios, podemos ver que en esa gracia de Dios hay elección,
Hay una salvación, pero es escogida por Dios. ¿Quiénes son los salvos? Es por su gracia. Ahora, esa gracia de Dios, querido hermano, esa salvación de Dios otorgada al hombre, es soberana también. Y es allí donde a nosotros se nos rechinan los dientes, porque siempre queremos tratar de contribuir a la salvación. Porque no podemos entender que la salvación de Dios es por el solo afecto de su voluntad, el puro afecto de su... Hermano, te lo puedo decir de otra manera, porque Él se le dio la gana salvar a quien Él quiso. Así que, querido hermano, la salvación, así tan difícil como concebir que sea por gracia, nos es difícil de concebir que sea por su soberanía. ¿Por qué? Porque luchamos siempre con vivir autónomos de Dios. Hermano, en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de la elección de Dios, de que algunas personas se escogen para una cosa y a otro para otra. Lo acabamos de leer con Esaú y Jacob. Pero también lo podemos saber en Lucas capítulo 4, del 25 al 27. En Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías. Y Dios decidió enviar a Elías no a las viudas de Israel, sino a una viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Había muchos leprosos, también dice, había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Realmente vemos aquí la gracia soberana de Dios al enviar a un profeta y no a las viudas judías, sino a una viuda gentil. ¿Y por qué Dios? Porque Él lo quiso. Porque hay soberanía en Dios. Vamos a seguir viendo este pasaje de Romanos 9, pero es muy importante que entendamos que esta doctrina de la gracia de Dios es tan difícil para entender por el hombre, porque siempre nosotros tenemos la idea que hay que pagar por algo. Siempre tenemos que ser merecedores de algo, ¿no? Y la verdad que nosotros lo único que nos merecíamos es el infierno, querido hermano. Lo único que aportamos nosotros en la salvación de nosotros es el pecado. Por eso es solamente por gracia. Pero vamos aún un poquito más a este concepto. Pablo, anticipándose a estas cuestiones que el hombre está preguntando y que seguramente te estás preguntando y que yo me pregunté, es por qué entonces. Es como que Dios injusto elige a uno y a otros no. Mira lo que Pablo dice en el versículo 14 de Romanos 9, que acabamos de leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es muy clara, querido hermano. No depende de ti ni de lo que hagas. No depende de mí ni de lo que fuera o pudiese llegar a ser. Depende de Dios, de quien Él tenga misericordia y de quien Él se compadezca, a quien Él otorgue soberanamente su gracia. Hermano, si seguimos leyendo, dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios levantando a una persona, haciendo que haga cosas. Pero no somos títeres, ¿eh? No, la soberanía de Dios no evita ni quita la responsabilidad del hombre. Desde que pecamos, todos acarreamos el pecado, la naturaleza pecaminosa, y somos responsables y culpables. No, después del pecado en el Edén no existió nunca ninguno inocente. Lo único que ocurrió es que Dios a uno le ejecuta su justicia y por su soberana elección y gracia a unos le ejecuta misericordia. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. El versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Querido hermano, Dios hace lo que quiere, con lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y con quién quiere. Eso se llama soberanía. Y en la elección Dios es soberano. Él otorga la gracia a quien Él quiere. Vamos a seguir leyendo porque aún podemos seguir teniendo preguntas. Y dice, pero me dirás pues, el versículo 19, ¿por qué me inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Podemos decir, pero bueno, si me va a escoger Él, entonces ¿por qué soy culpable si Él me va a escoger o no me va a escoger? No, es que tú eres culpable ya. Pero Pablo va un poquito más allá y ¿sabes qué dice? Hermano, querido, hombre, hombre, ¿quién eres tú para que les pidas a Dios explicaciones? ¿Dirá el vaso de barro
al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Te das cuenta? Podemos seguir leyendo más, hay más explicado, es más explicado todavía. Pero yo quiero detenerme aquí, querido hermano que me estés escuchando. Aprender esta doctrina es fundamental, porque esto nos ayuda a descansar en el amor de Dios y en que nosotros tenemos que rogar a Dios por la salvación de las personas, pero solamente nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, que es explicarles claramente el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la misericordia de Dios. El Evangelio del que no sabemos a quién Dios ha escogido. Es por eso que debemos predicarle, como dice la Escritura, a toda criatura. No depende de nosotros saber quién es salvo y quién no. Nosotros tenemos que predicarles a todos. Y Él va a salvar a los que escogió. ¿Y entonces por qué? Porque Dios escogió la locura de la predicación para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere. Porque tú y yo no somos los creadores de esta tierra. Porque tú y yo no hemos obrado en la salvación de nadie. Mientras más entendamos este concepto, más nos humillaremos ante estas verdades y más reconoceremos la necesidad de entender a Dios como ha sido revelado. No hagamos a Dios en nuestra imagen y semejanza. La salvación es por gracia. Hermanos, como hemos leído, tenemos todos estos pasajes, hemos leído toda esa explicación, pero hay otro pasaje que quiero leerte para terminar aquí, que es que debemos ser realmente agradecidos, porque nuestro Dios, en su gracia, nos dio un Redentor, un Cordero sin mancha, que podía limpiar nuestros pecados. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él tenía que ser hombre para poder vivir como hombre de manera perfecta y justa delante de Dios, para ser ese Cordero, para ser la representación perfecta del humano, para poder ofrecerse en la cruz por nosotros. Es justo por los injustos, como dice otro pasaje. Así que, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1, ese pasaje que es aplastante para nuestro orgullo, es aplastante para aquellos que queremos entender nuestra condición delante de Dios, es aplastante para poder entender la gracia de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, ¿qué más queremos entender? ¿Qué más podemos tratar de dar explicaciones? Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Éramos incapaces. A menos que fuera por su gracia, es que podamos ser salvos. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que espero que te haya servido esta clase de solo la gracia de Dios nos puede hacer salvo. Es una elección de Él, de su soberanía. Y luego vamos a ver el objeto de nuestra fe. ¿En quién debemos poner la fe? Porque solo en Cristo, que será la próxima clase, es en el cual podamos ser salvos. El único mediador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios te bendiga. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, compartirlo con tus amigos y dale la campanita para que te puedan llegar los otros videos. Y recuerda, si tienes preguntas, estaré contestando a través de otro video todas las preguntas que ustedes quieren tener acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga.